hidrodinámica y lentes de contacto de apoyo esclerales. Cuando hablamos de hidrodinámica, es referirse a la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en movimiento. Para abrir este tema, es importante recordar algunos principios básicos encontrados en la mecánica de los fluidos. Ley de Boyle pertenece a las llamadas leyes de los gases, la cual asocia el volumen y la presión de una cantidad específica de gas contenida en una temperatura continua, es decir, indica que la presión que presenta un gas en un recipiente totalmente cerrado es inversamente proporcional al volumen total de dicho recipiente, siempre y cuando la temperatura sea constante. Ley de Laplace. La ley de Laplace es una ley física que relaciona el cambio de presiones en la superficie, que separa dos fluidos de distinta naturaleza con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares. Tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto permite a los lentes de contacto rígidos poder desplazarse por la superficie corneal, adheridos por la película lagrimal. La tensión superficial es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos, junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que entran en contacto con ellos. Da lugar a la capilaridad. Como efecto, tiene la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido. Evaluación hidrodinámica del lente escleral. Desarrollado por el optometrista y especialista en lentes de contacto Miguel Ángel Salazar. Evaluación hidrodinámica del lente escleral y la aplicación de esta paradoja respecto a una observación y comportamiento dentro del espacio de llenado entre esa cámara líquida que se genera en los lentes de apoyo esclerales. Este método es para ser utilizado en la sala de examen en los casos que ocurra una inoportuna burbuja en la inserción del lente de apoyo escleral o de llenado. Sin embargo, no se descarta su uso en una rutina habitual de evaluación para estos lentes, pero sin descartar los métodos ya conocidos para la evaluación de los mismos, ya que ha demostrado de manera directa y eficiente en señales clínicas que nos aportarían más información, que se puede interpretar a nuestro favor para maximizar y optimizar una evaluación clínica. Evaluación hidrodinámica del lente escleral. Este método no pretende ser un reemplazo de las técnicas de evaluación usadas en la actualidad, como por ejemplo a la fluoresceína, lisamina verde u otros métodos de evaluación clínica. La visión es sumar una valoración de un resultado indeseable, como lo es una burbuja atrapada en un lente de prueba escleral. Aunque se debe resaltar que hay burbujas que se pueden generar en la cámara líquida del lente escleral, producto del filtrado de solución por levantamiento del lente escleral debido al cambio de la tensión superficial en el ángulo de contacto del borde del lente. Es aquí que le llegó el momento de prestarles suficientemente atención a la burbuja, porque de hecho, al aplicar la evaluación hidrodinámica, podemos verificar en muchos casos si se trata de una burbuja por el acto de inserción o producto de filtración, puesto que al realizar el recorrido 360 grados de la burbuja, en muchos casos podemos ver cómo se generan nuevas burbujas a partir de esta técnica, y nos brindará la oportunidad de observar de cuál cuadrante procede. ¿De qué tamaño es la burbuja? Cuando encontramos una burbuja de manera accidental, entendemos que se debe presentar por efecto de la ley de Boyle. Evidentemente no podemos predecir cuál será su dimensión al entrar esta en escena. Entonces podemos utilizar como referencia funcional que no exceda el diámetro de una apertura pupilar, puesto que de ser más grande estaríamos en presencia ya no de una burbuja, sino de un lente prácticamente vacío de su solución, reduciendo así su capilaridad y no aplicará para esta evaluación hidrodinámica. Entonces, la manera de sacar provecho de esta falla consiste en reclinar al paciente de una manera que su cabeza quede boca arriba y en posición primaria de mirada,
en un plano horizontal de 180 grados. Luego, tomar una lámpara de Burton, incluso un adaptador óptico para teléfonos celulares, como otras alternativas ya existentes en el mercado, y observar el recorrido de esa burbuja, atrapada entre el segmento anterior de la superficie ocular y la cara posterior del lente escleral, haciendo girar la mirada, como también la cabeza, en todas sus posiciones, por su representación en los ejes axiales, puntos cardinales o señales horarias, tratando de cambiar la presión interna y la resistencia de la tensión superficial de la burbuja. De esta manera, apreciaremos si la burbuja se rompe, se aparta de una trayectoria, para describir los espacios de aire en periferia y la zona central del lente de contacto. Evidentemente, sabemos que de ninguna manera debemos dejar una burbuja por mucho tiempo dentro de esta cámara líquida, por los riesgos de desecación ocular. Entonces, lo que debemos hacer es documentarlo en una grabación y así poder apreciarla con detenimiento, que está describiendo su desplazamiento, atascamiento, achatamiento o abultamiento. Esta indeseable burbuja nos podría indicar los espacios de solución ocupables y sumará una perspectiva rápida de este happy accident. Se recomienda una evaluación rápida así como dinámica, de modo de no producir, como hemos dicho antes, una posible desecación ocular. Se puede evaluar si hay desplazamiento del lente escleral con la burbuja. Hay casos donde no podemos desestimar darle un uso al desplazamiento de la burbuja dentro de la cámara acuosa. Sería el equivalente de limitar nuestros sentidos de exploración clínica. De lo inoportuno que es este fenómeno físico, la aparición de la burbuja se transforma en un beneficio. Recientemente un estudio científico presentado en el mes de febrero del 2023, el cual nos habla precisamente de la burbuja y el proceso para poder entender finalmente el comportamiento errático del movimiento de las burbujas, fenómeno que por décadas ha desconcertado al mundo científico. La paradoja de Leonardo da Vinci, que nos lleva a interpretar esta técnica de evaluación hidrodinámica como una descripción de espacios de llenado y contención líquida. Quizás de las muchas facetas de Leonardo da Vinci, la de pintor sea la más conocida, gracias a las pinturas como la Gioconda o a la Última Cena. Pero ya fuera por su afán perfeccionista en este aspecto o por su simple curiosidad, Da Vinci también destacó como científico. Sus estudios sobre la anatomía humana son minuciosos, pero hay un aspecto de las ciencias naturales que no logró resolver: el movimiento de las burbujas. Tan intrigado dejó el asunto al genio florentino, que el problema recibió el nombre de la paradoja de Leonardo. Una paradoja que acaba de ser resuelta. Pero, ¿en qué consiste exactamente? La paradoja se basa en el movimiento de las burbujas, no de las de jabón, que siempre nos entretienen, sino de las burbujas de aire atrapadas en el agua. Una burbuja, en este contexto, es una cantidad de gas, aire, atrapada bajo un líquido, agua, cuya extensión está delimitada por la tensión superficial del agua. Como el agua pesa más que el aire, pues se genera una fuerza de empuje. Este fenómeno es conocido como el principio de Arquímedes. Las burbujas ascienden. El problema, observaba Da Vinci, era que este movimiento no era siempre uniforme o rectilíneo, sino que en algunas ocasiones la burbuja mostraba una extraña tendencia a zigzaguear. ¿Por qué y cómo las burbujas dibujaban este baile en su ascenso? Se había convertido en un enigma para los investigadores. Hasta ahora, una pareja de investigadores ha desentrañado el enigma, según se anunció recientemente por la Universidad de Sevilla, en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Los investigadores dan cuenta de las claves del movimiento de las burbujas. La primera, esta ya la había observado Da Vinci, es el tamaño. Es solo a partir de cierto tamaño que las burbujas comienzan a desviarse. A diferencia, por ejemplo, de las bebidas con gas, donde las burbujas ascienden en línea recta. Pero a partir de los 0,926 milímetros de diámetro, las burbujas se vuelven inestables, según los cálculos del nuevo estudio.
El movimiento aparece por una interacción entre el flujo de la burbuja y la deformación de la misma. Ahí está la segunda clave del hallazgo. Al inclinarse la burbuja, ésta se deforma, generando una simetría que implica que sus distintos lados fluyen de forma distinta. Es decir, la hidrodinámica de la burbuja cambia, haciendo que ésta cambie de dirección. Al tomar velocidad, la presión del líquido sobre la burbuja cambia. Ejerce una fuerza que vuelve a deformar la burbuja, esta vez devolviéndola a su forma original. Esto hace que la burbuja deje de escorarse y vuelva a su ascenso original. Tras ello, el proceso se vuelve a repetir. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores partieron de las ecuaciones de Navier-Stokes, un complejo entramado matemático que se utiliza para describir el movimiento de los fluidos viscosos, teniendo en cuenta el rozamiento. Stokes dice que la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad en el medio. Por su complejidad, este no es el único problema que estas ecuaciones tienen aún por resolver. Y este es precisamente uno de los potenciales logros de esta investigación. Más allá de predecir el movimiento de simples burbujas de aire en el agua, entender las interacciones entre fluidos y gases puede ayudar a resolver incógnitas de todo tipo, desde cómo se difuminan los contaminantes en el mar hasta cómo se mantienen en el aire los aviones. Quizás esta última duda también habría intrigado al propio Leonardo da Vinci. Evaluación cualitativa para la adaptación de lentes de contacto especializados. La evaluación cualitativa, en este proceso que permite analizar las características y problemas del fenómeno a evaluar desde la perspectiva de los actores involucrados, aire y líquido, se realiza a través de un contacto directo y continuo en este campo de estudio, que en este caso sería el desplazamiento de una burbuja en objetivo. Proponer la evaluación cualitativa como una alternativa en la praxis que nos brindaría este método. Análisis documental teórico inductivo. Los criterios de inclusión estuvieron en relación con la utilidad y controversia en los enfoques. En la investigación evaluación cualitativa, además que nos permitieran apoyar su beneficio en el campo de la adaptación de lentes de contacto de apoyo escleral, los criterios de exclusión se apoyaron en eliminar la literatura respecto a la evaluación de los fluidos, para quedar centrada en los procesos de adaptación de lentes de contacto de apoyo escleral en la contactología especializada. Los resultados y conclusiones se considerarán que la evaluación cualitativa es un recurso científico que permite conocer y comprender la dimensión subjetiva de experiencias y significados, necesidades y expectativas, entre otros, de la burbuja en el acto de estar ésta presente. Asimismo, con base en dicho conocimiento y comprensión, permite la emisión de juicios sobre el por qué y el cómo la burbuja describe un fenómeno hidrodinámico con la finalidad de mejorar la praxis en la contactología. Se necesitan todavía más estudios para poder cuantificarla en el futuro y poder determinar exactamente una función con métodos precisos de sus aportes directamente clínicos. Se sigue investigando con este principio otros beneficios que pudiesen aportar aún más beneficios para el profesional, en lo que se refiere a la adaptación de lentes de contacto de apoyo escleral o en otro tipo de lentes de contacto de llenado, que se desarrollen a futuro después de ser considerada como una alternativa de evaluación. Agradecimiento al optometrista Maico Garibello, Edward Carmona, optometrista y especialista en lentes de contacto.